nuevo video del curso taller sobre narrativas lúdicas que ayudan a organizar la enseñanza, la actividad recreativa, los talleres que puedan hacer, talleres artísticos, talleres deportivos, las animaciones de eventos y cualquier otro tipo de actividad grupal, sea con cualquier edad y ámbito en la que se realice. Yo soy Mónica Cac, de la Red Lúdica Rosario, y soy quien es la responsable de la sistematización de este enfoque que le damos al trabajo con grupos, que tiene que ver con la didáctica lúdico-grupal. Y aún así se trate de educación no formal, también estamos hablando de una didáctica en cuanto a la construcción metodológica que se implementa para llevar a cabo la actividad. Como ustedes habrán podido observar en los módulos anteriores, organizamos este curso taller en diferentes módulos. Y en cada módulo va un video como este de presentación del tema, va un conjunto de textos y enlaces a videos que dan sustento y sirven para ampliar lo que acá se presenta. Y hay algunas actividades de anclaje y todo esto lo estamos poniendo en la descripción del mismo video que les enviamos, así tienen todo junto. Es importante que comenten los videos, que hagan preguntas, que se cuestionen, que hagan comentarios. Esa es una manera de habitar ese espacio-tiempo que le dedican al estudio de este tema, pudiendo intervenirlo, venir entre lo que yo digo con sus propios comentarios, reflexiones, preguntas o cuestionamientos. Son formas, son técnicas de apropiación del contenido, ¿sí? Quiero que sepan que este concepto, esta idea de narrativas lúdicas que organizan tanto la enseñanza como cualquier actividad grupal que se realiza en distintos ámbitos y con distintas edades, es un concepto que vengo construyendo en colaboración con muchos colegas que fueron estudiantes de los talleres y cursos, que son colegas en los institutos, que son co-creadores del concepto. Eh, y todo esto ustedes lo van a poder encontrar, cómo va siendo esta construcción, lo van a poder encontrar en los libros que les voy a mostrar a continuación y que ya les he mostrado, y en las listas de reproducción de nuestro YouTube, que también están esos videos, o muchos de esos videos los encuentran en nuestra página web www.redludicarosario.com.ar, donde dice descargas gratuitas. Ustedes pueden leer todo lo que hace a este enfoque. Bien, ¿qué estuvimos o qué estuve compartiendo en los videos anteriores? Primero y fundamental, una ubicación de la propuesta de trabajar con narrativas lúdicas en el campo y mapa pedagógico didáctico. Esta ubicación fue acompañada también de dos grandes interrogantes que he planteado como si hubieran sido ustedes. ¿Por qué y para qué apelamos a la utilización de las narrativas lúdicas en nuestro trabajo con los grupos y qué las hace interesantes? Bien, pensando entonces en la ubicación del tema de las narrativas lúdicas en el concierto, en el mapa didáctico, podemos decir que esta es una categoría que responde o está construida dentro de un enfoque, dentro de una perspectiva desde la cual se mira el trabajo con grupos y que atiende como enfoque a la problemática, a una problemática en particular. En este caso, es a la problemática de que lo que se hace actualmente, en la actualidad con los grupos, estamos viendo que va teniendo como una falta de sentido, o sea, no está
la pasión, la efervescencia, el querer todos juntos hacer algo. Se va a la escuela para disfrutar los recreos, para jugar con el celular, a quien nos dejan jugar en el celular en las escuelas, pero no hay proyectos grupales. Como lo mismo sucede a nivel nacional y a nivel mundial con la falta de proyectos políticos. Fíjense. Entonces, sin irme por las ramas, este enfoque lo que intenta poner el punto de mira es ajustarlo a la construcción de proyectos grupales en ese espacio transicional del que he hablado en el video anterior, que es un espacio entre, porque es un espacio de transición, justamente, como lo nombra Winnicott, aprendiendo a ser parte de un grupo y a realizar un proyecto de manera colectiva. A este enfoque lo denominé didáctica lúdica grupal. ¿Y por qué apelamos al uso de las narrativas? Lo hablamos también en el video anterior. Porque tiene que ver con la construcción de una estrategia poderosa, una estrategia didáctica, una estrategia de trabajo con grupos que es por sí misma, ojo que tiene que ver cómo se la implemente, de alto valor de impacto, por eso es poderosa, porque provoca inmersión al identificarse y proyectarse los participantes con los personajes, porque al vivenciarlo lúdicamente, con el sabor de un juego que uno se compromete, se mete con todo en ese proyecto, constituye una experiencia. Y también esto de la experiencia va a tener que ver con la construcción metodológica que le demos, pero no va a ser en este video o en este módulo que lo hablemos. Pero voy espoleando para ir cebándolo, ¿no? Eh, por la forma que le damos al tratamiento didáctico de estas propuestas, cuando digo didáctico, va tanto para la educación formal como para la no formal, que constituyen experiencias. No es que las cosas pasan allá, sino que las cosas nos pasan. Y al pasarnos a nosotros mismos, se inscribe eso que pasa y deja una huella por donde vamos a ir alojando, vamos a ir haciendo lugar, caminitos, senderos, por donde ir alojando futuros proyectos, futuras vivencias. Eso que van dando por esos caminos que vamos construyendo, se van potenciando y van configurando una forma, una construcción subjetiva, una forma de relacionarnos con el mundo, con las cosas, con los otros. Sí, va conformando una subjetividad de apropiación del mundo y no de consumir el mundo, apropiárselo, transformarlo, ponernos uno en juego y poner aquello que nos preocupa en juego. Y entonces, ¿qué las hace interesantes? Dentro de un montón de cosas que las hace interesantes, es que en esa forma de apropiarse del mundo van transformando las formas de pensar y vamos pasando de una lógica simplista y reproductivista a una lógica compleja y creativa. ¿Qué más estuvimos trabajando o estuve compartiendo con ustedes en los videos anteriores? Hablamos de una posible definición de lo que son las narrativas lúdicas, tratando de diferenciar esa definición, valga el juego de palabras, de la narrativa lúdica como un cuentito, un mero recurso. Dijimos que son historias que se juegan. Dijimos también que estas historias que se juegan en su creación, en su diseño, en su elaboración, tienen una estructura narrativa que puede tener una secuencia lineal, inicio, desarrollo y cierre, con un orden cronológico progresivo de aquello que acontece, o que pueden tener una secuencia alterada con saltos al pasado, este personaje en otra dimensión, este suceso en otra época, en un futuro, en un pasado.
quiero que sepan que en algún momento van a recibir un material que se llama herramientas narrativas y ahí van a tener un montón de estrategias, de herramientas justamente, que sirven para alterar esta secuencia. Y en esta alteración, al tener que poner varios aspectos en relación, se potencia la complejidad, el pensamiento complejo. Hablamos también que las narrativas lúdicas las contextualizamos dentro de una propuesta didáctica creativa. Las narrativas lúdicas en el aire no sirven para el trabajo en el grupo. Yo les tengo que dar una forma a esa narrativa lúdica que me sirva para trabajar justamente con el grupo, teniendo en cuenta no solo el contenido, sino qué estructura narrativa voy a utilizar, en qué espacio voy a desarrollar esa propuesta. No desarrollo la narrativa, desarrollo la propuesta dentro de la cual la narrativa es una parte, ¿sí? Voy a tener en cuenta los agrupamientos de los niños para ir intercalando distintas formas de trabajo y voy a tener en cuenta los medios que utilizo para vehiculizar esa propuesta y por ende esa narrativa. También entonces en los módulos anteriores estuvimos hablando muy poquito, pero lo mencioné, que a raíz de la utilización de estos distintos medios, llámese utilizar las redes sociales, utilizar las paredes contadoras del espacio donde habitamos con los pibes o con la gente con la que desarrollamos la propuesta, eh, utilizar el celular como parte de los soportes informáticos, hace a que estas propuestas didácticas creativas ya le podemos poner como apellido, que sería multimodalidad. Son propuestas que se desarrollan en la multimodalidad. ¿Qué nos queda entonces en este video o cómo vamos a ir avanzando en este video? La idea es, justamente apareció acá en pantalla, pero es llegar a entender que la narrativa lúdica es parte de la construcción de una idea didáctica. Y vuelvo y lo voy a reiterar varias veces. Cuando yo hablo de didáctica, no hablo solamente de educación formal. Todo el trabajo que hago con un grupo de personas amerita una construcción metodológica, pensar en un itinerario de cómo voy a llevar adelante eso que hago. Y eso apela a la didáctica. Una idea didáctica se compone de una trama argumental o narrativa lúdica y una construcción metodológica que se van imbrincando. La pregunta entonces es, ¿cómo construyo? ¿No? El contexto didáctico lo vamos a ver, que apareció acá en la pantalla, lo vamos a ver en el módulo que sigue, que nos vamos a dedicar a la construcción metodológica. Y la pregunta que decía que vamos a estar trabajando hoy es el cómo se crea esa trama argumental. Vamos entonces a lo que tenemos para hoy en este módulo 3. Vamos a estar trabajando, dijimos entonces, en el contexto de las propuestas didácticas creativas multimodales, que sobre esto pueden buscarlo con este título en YouTube, y lo trabajamos, propuestas didácticas creativas en este libro que estoy mostrando la tapa. Vamos a estar trabajando la construcción de la trama argumental. Yo les pongo el diseño de que la trama argumental es en el contexto de una idea didáctica a la par de una construcción metodológica y esta idea didáctica es la parte central del diseño de propuestas didácticas creativas multimodales. Me gusta ponerles o mostrarles cómo las cosas van entrando o construyéndose en su sentido una dentro de la otra. Bien, dije antes que la creación de relatos o historias va a la par de la configuración metodológica, pero no puedo hablar las dos cosas al mismo tiempo, así que hoy me voy a dedicar a la creación de relatos e historias y voy a dejar soslayar cómo va siendo esta construcción metodológica.
pero sobre esto en particular me voy a dedicar en el próximo módulo. Lo que tengo que tener en cuenta es que lo que primero voy a pensar es sobre qué tema va a versar este relato o historia, ¿no? Sobre qué tema y cuál va a ser el argumento de esta narrativa lúdica o de este relato. ¿Y el tema de qué se va a tratar? Siempre se trata de aspectos vinculados a las distintas realidades de las o los participantes y sus entornos históricos, sociales, culturales, ambientales, tecnológicos. Acuérdense que hablé de que estas propuestas, o que las narrativas lúdicas, o que las propuestas didácticas creativas son estrategias poderosas, en tanto generan o promueven la inmersión, generan experiencia y dejan marcas. Pero para eso tienen que hablar de nosotros y tienen que permitir la proyección e identificación, o la identificación y la proyección. Bien, cuando estamos en un contexto educativo y desde la perspectiva de la complejidad y el enfoque de la didáctica lúdica grupal que pretende que las cosas nos pasen, tomemos conciencia y seamos críticos, o desarrollemos un pensamiento crítico, esos aspectos vinculados a las distintas realidades de las y los participantes se convierten en objetos de conocimiento problematizados. ¿Qué quiere decir problematizados? Que los desnaturalizamos, que los sacamos de su zona de confort y los ponemos en cuestión, porque los vamos a estudiar. En tal sentido, el argumento que se crea para esta creación de relatos e historias va a tener que ver con una contextualización, un lugar y un tiempo donde suceden las cosas, donde nos van a suceder las cosas o donde van a suceder cosas que nos permitan identificarnos y proyectarnos y en ese sentido nos van a suceder. Va a tener que haber personajes y sucesos. Hechos sin sucesos no hay motorización de la historia. Sobre esto que empiezo a construir, voy a escribir una síntesis argumental, una síntesis de la historia que me permita encontrar la punta del ovillo por la cual ir desentrañando una historia que voy a crear. A esto llamamos la trama argumental. ¿Sí? Entonces, en esto del proceso creativo de relatos o historias, hubo quien preguntó, si bien son historias que se juegan, ¿qué se juega? ¿Qué quiere decir que se juegan? ¿Qué es lo que se juega? ¿Se hacen juegos? Bueno, acá hay que leer el texto, o sugiero que lean el texto, la ingeniería lúdica y todos los textos que le estamos mandando, donde va a decir, o voy a decir en esos textos, que desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal, lo que hacemos es poner en juego esos aspectos de la realidad que constituimos en objetos problematizados, porque los ponemos al abordaje. Y no es que hacemos juegos, aunque algunos juegos podemos hacer, sino que nos la jugamos en la construcción de una historia que se da en un espacio transicional, en una zona lúdico-creativa, que se convierte en una ficción, y donde esa ficción resulta un espacio transicional porque lo que aprenda para llevar a cabo el abordaje de esas problemáticas en ese espacio transicional me va a estar permitiendo aprender, no porque hoy es día de aprender tal cosa, sino porque aprendo, porque me pongo en juego. Aprendo porque me la juego. Aprendo porque juego, porque lo necesito para jugar.
Entonces, son historias que se juegan porque son historias cuyo contenido se pone en juego y se realizan actividades que tienen sabor a juego y que son necesarias para llevar adelante esta historia. Esto me parece importantísimo que lo remarque, porque muchas veces se confunde que las narrativas lúdicas tratan de juegos. En realidad, uno podría pensar, o los invito a pensar, cuando uno mira una película, cuando uno mira una serie, cuando uno mira, lee un cuento, ¿son juegos? No, pero son del orden de lo lúdico, porque nos ayudan a construir sentido, nos permiten identificarnos con circunstancias, con personajes, con lugares. Es un cholulaje. Pero yo miro Emily en París, que no tiene de contenido nada que problematizar, pero me encanta ver París. Igual ya cada vez veo menos Emily en París, porque como no trata de nada que me permite identificarme y proyectarme, tal vez el tema de las redes sociales o alguna de esas, se me cae la historia, pero me opera como algo del orden de lo lúdico porque me gusta, ahora que conozco París, me gusta reconocer espacios, lugares, lo miro con otros ojos. Eso es lo lúdico, eso es lo que historias que se juegan. Para poder crear narrativas lúdicas, para pensar en esa trama argumental que eh, atraviesa una propuesta didáctica creativa multimodal, tal vez convenga para muchos, o por lo menos ese fue mi recorrido y me fue bien con eso. Empecé creando juegos dramatizados. Y esto va para quienes participaron del taller de manera sincrónica, que salió esto mucho, salió el tema de los juegos dramatizados o cómo empezar a entrenarse, a llevar adelante esto de las narrativas lúdicas, y yo dije que iba a compartir un archivo sobre juegos dramatizados. Acá va la explicación y después comparto el archivo. Pero tienen en el libro bueno, en realidad no sé si es el periodo de iniciación en la educación infantil y juegos y técnicas de animación grupal. En los dos libros van a tener juegos dramatizados. Bien. Les cuento cómo empecé yo con esto. En un, bueno, el tema de narrativas lúdicas fue por muchos caminos que empecé, pero reconozco que este fue un momento muy importante en mi vida, marcó un hito acerca de registrar el proceso creativo. En un casamiento me dieron estos garrotes que están viendo en pantalla, que son de cotillón para el momento del baile. Y cuando los tuve en mi mano, empecé a pensar en algo que siempre me llamó la atención a mí, que tuvo que ver con los cavernícolas o los hombres prehistóricos, ¿no? Yo ya era animadora de eventos infantiles. Acá abajo tienen dos, cuatro, cinco textos donde pueden encontrar esto de los juegos, de los procesos creadores de juegos dramatizados o procesos creativos que tienen que ver con lo lúdico, ¿sí? Bueno, tenía el garrote, había algo de mí que me gustaba mucho, bueno, todo lo que es la época prehistórica, ¿no? Y empecé a pensar en que al tener de base un juego de persecución cualquiera, como el oso dormilón, donde hay alguien que está de un lado, otro que está del otro, uno pregunta al otro o molesta, ¿no? Y el otro sale a correrlo. Pensando en algo así, empecé a pensar que este hombre prehistórico, ¿cuál era la historia que podría poner en juego? Que tenía hambre y que quería cazar, o que tenía que ir a cazar. Entonces, lo van a leer ustedes, el juego se llama El hombre prehistórico, sí, o el cavernícola, lo tienen ahí, se los voy a compartir. Y es un juego de persecución que quiero que lean el guión que tiene, básico para un juego, pero que ya denota un lugar, un tiempo
un personaje o varios personajes, porque los participantes del juego son, los jugadores son personajes, y sucesos, que es que tiene hambre y se va a casar y les pide que se queden ahí y los hijitos cavernícolas o prehistóricos lo persiguen y el hombre prehistórico, como era el imaginario que tenemos que le pegaba con el garrote, los corre y les pega en la cabeza. No sé si ahora seguiría haciendo ese mismo juego de la misma manera con pegarse y eso, pero en ese momento esta fue, yo lo cuento ahí y lo cuento en el primer texto que tienen anotado acá en pantalla, creación de juego, en realidad el texto es el proceso creador de juegos y ahí lo cuento detalladamente. Avanzamos con el proceso creativo de relatos, historias, teniendo como eje en la mira que estamos trabajando sobre la idea didáctica y dentro de la idea didáctica estamos trabajando sobre la trama argumental. ¿Cómo se crea esta trama argumental? Bueno, yo conté en Instagram, en los vivos de Instagram, que les pedí que vean como anticipo de este taller, que a los 15, 16 años, cuando empecé a trabajar en colonia de vacaciones, el espacio, que era una colonia de vacaciones, un campamento de verano para la gente acá de Europa que lo denomina así, eh, un espacio natural donde yo empecé cercando 4 o 5 árboles con un hilo y alguien dijo que somos indios. Y a partir de ahí, a partir del espacio físico y esa acción que yo hice, se empieza a crear una historia. Voy a ir de a poco en el cómo se crea. Otra de mis grandes narrativas lúdicas, que esto lo pueden encontrar en YouTube, hay un video que se llama Los Power Rangers también tienen miedo. Fue una película que hice con niños de 4 años a raíz de que un problema que hubo en el jardín, que era que los chicos tenían 4 años y estábamos dentro de una escuela primaria. Fíjense que los aspectos de la realidad que se problematizan no siempre son inherentes a la historia, sino que la historia los envuelve para su abordaje. Mm, difícil esto, pero bueno, pregúntenlo si no lo entienden en los comentarios del video. Y entonces estos niños de 4 años empezaban a traer de sus casas muchos Power Rangers en la mano, ¿no? Porque bueno, como niños, y más sumado a lo que era el mercado televisivo de esa época, los Power Rangers los ayudaban a tener valor para estar todos los días en una escuela primaria teniendo 4 años, donde sentían que los hombres de blancos, que eran los chicos de primaria, les daban miedo y ellos iban con todo su poder. Bueno, a raíz de eso empiezo a crear una narrativa que tenía que ver con distintos sucesos en los cuales era menester llamar a los Power Rangers para que nos ayuden y había ahí un grupo de niños que hacían de Power Rangers que se vestían y venían a ayudarnos. En realidad, esa narrativa lúdica empezó con distintos episodios de un taller de dramatizaciones, como lo hablamos en el taller que hicimos sincrónico, eran distintos episodios de talleres de dramatizaciones que después los unimos, los revivimos y los unimos y armamos la película de los Power Rangers. Los Power Rangers también tienen miedo, lo encuentran en YouTube. Otra forma de crear tramas argumentales, historias, relatos, es a partir, por ejemplo, de libros. Yo en este caso utilicé un libro de lectura que llegó a mis manos, que se llamaba Las bicis del sol, que trata la historia de un grupo de niños que viven en Meristemo con sus familias y donde en el pueblo suceden cosas. Se los voy a compartir el libro entero para que vean cómo la estructura del relato me permite crear una narrativa lúdica. Lo que yo hice fue todos los días, cómo empieza, ¿no? Todos los días al finalizar, casi finalizando la jornada, les propongo leer un capítulo, como quien ve una serie, ¿no? Y primero empecé a contar la historia
con los nombres de los personajes tal cual se podía leer en el libro de lectura, y de a poco me fui dando cuenta que podía ir cambiando los nombres de los personajes por el nombre de ellos mismos, algunos. Entonces cada día tenía más interés en escuchar la historia para ver si ellos aparecían, por ejemplo, en el capítulo. Y el primer capítulo siempre cada año lo leí tal cual era. En el segundo empezaban a aparecer nuevos personajes que eran ellos, que yo me encargaba de escribir con lápiz, borraba los nombres, trabajaba todo lo que era el texto. Y ya a partir del segundo o tercer capítulo inventaba yo los capítulos en función de lo que yo quería poner en juego para trabajar. Los primeros años era leerlo nomás y de a poco me fui dando cuenta que podía expandir esto a realizar actividades y contarle a los personajes la historia o contarle a alguien del pueblo de Meristemo qué pasaba, y entonces empecé a desplegar y ampliar el campo de acción de las propuestas. Quiero que lean el libro, se los voy a compartir, Las bicis del sol, y que hagan sus preguntas y comentarios en la descripción de este video. De una forma u otra los voy a llevar a que intervengan para poder apropiarse de este taller. Bien, otra forma de crear historia fue a partir de una historia verídica. Este es mi nieto Cirilo, que cuando era chiquito, jugando en el baño de su casa, se le ocurre empezar a agarrar todo lo que encontraba por ahí en el baño, meterlo en el inodoro y taparlo, ¿no? Entonces mi hija Flor me manda una foto con todo eso y yo empiezo a crear lo que después di en llamar lío en el baño. Y a partir de ahí empecé a recordar algunas cosas que me pasaban a mí de chica, como por ejemplo cuando me estaba por levantar, en realidad me despertaba mi mamá con los ruidos que hacía en la cocina, y entonces hay otra propuesta que se llama ¿qué pasa en la cocina? Bueno, todo acá no puedo, porque aparte es agotador escuchar todo esto, van preguntando, van pidiendo y se los voy compartiendo. Esta es mi primer imagen gráfica que le pido a ChatGPT. Estoy así todavía con ojos abiertos. Dije, quiero una tapa del diario donde aparezca un titular, y ChatGPT me hizo esto. En realidad el proyecto es verdad, está en el libro El abordaje de las ciencias sociales puesto en juego. Es la historia de un grupo, es la narrativa lúdica de un grupo de niños que deciden, que ven un diario, era un diario Clarín, que aparece con una tapa muy parecida a esta, y decidimos ir a buscar ese nuevo planeta habitable para enseñarles a hacer un mundo. Es mucho más complejo todo esto, pero bueno, acá estoy mostrando desde dónde empiezo a construir la idea de las narrativas lúdicas. Y los vuelvo a enviar a que lean el texto, la creación, el proceso creador de juegos, y en el libro Propuestas Didácticas Creativas, el capítulo 3 Laboratorio de Ideas, y después hay más textos que lo llevan y complementan esta idea. Vamos a seguir entonces con este proceso creativo de relatos e historias. Y otro, o pegado, parecido a la historia de Las bicis del sol del libro de lectura, este es un libro entero, un libro literario para chicos, El día que el río se quedó sin agua, ¿no? Y a mí me gusta mucho un recurso que utilizo para crear narrativas, es el título, las imágenes, lo que me despierta. Y a veces leo la historia y a veces no la leo la historia y la creo. Pero en este caso, bueno, hice de todo. Primero la creé y hoy leí toda la historia, y algunas cosas me sirvieron para crear la narrativa lúdica y otras cosas son muy literarias, son un cuento, pero bueno, son inspiradoras. En su conjunto es un libro muy inspirador, también se los voy a mandar.
Agarré el índice, lo empecé a leer, fui a los capítulos, leí los capítulos y me di cuenta que podía organizar este índice en que los primeros capítulos hacían a la contextualización de la situación problemática principal, que era esto, cómo se llegan a dar cuenta los personajes de que el río se quedó sin agua, que hubo una bajante. Después otros títulos hacen a las acciones de salvataje de, por ejemplo, los peces que habían quedado en la costa. Otros capítulos hacen a la difusión de la problemática. Entonces son grandes nudos narrativos que a mí me ayudan a pensar de qué se va a tratar esta historia. Y hay una segunda parte que dice googlear, ¿no? Y hay un montón de información aledaña a esta cuestión de la educación ambiental que tiene que ver con el río, ¿no? Y que yo lo pienso en función de esto de la multimodalidad, que son acciones que pueden ir no en la diaria de la actividad del jardín o del grupo, sino que pueden estar en una página web o Facebook del grupo, que pueden estar en Instagram, noticias que pueden llegarle por mail a las familias, etcétera. Sigo con este proceso creativo. Y entonces ya voy ajustando el foco, ¿no? Y digo, ¿por qué a mí me impacta este libro? Bueno, porque vivía en Rosario, donde cada 2 por 3 había bajadas históricas. Esto es una foto real del río Paraná a la altura de Rosario, ¿no? Fíjense qué parecido. Entonces, quiero mostrarles que el tema tiene que ver con aspectos de la realidad que se toman, se convierten o devienen en objetos de conocimiento que se problematizan, ¿no? Se sacan de su zona de naturalidad, su zona de confort al concepto y se lo ponen en cuestión. Bien. Eh, a partir de esto que es un tema concreto, yo empiezo a leer para inspirarme, más lo que sé y viví, y empiezo a darme cuenta que un grupo de actividades pueden ir en relación al... Por eso, cuando yo digo un grupo de actividades, porque estoy pensando en la narrativa lúdica en relación a la construcción metodológica. Acuérdense que yo dije que van juntos, pero acá estoy queriendo hacer el énfasis en la narrativa en sí, en la historia. Pero lo tengo que ir pensando porque no es una película lo que yo voy a armar, es una narrativa lúdica para trabajar con grupos. ¿Se entiende? Entonces, empiezo a pensar que lo que aparece en la orilla y al fondo del río cuando se retira el agua, cosas, objetos, peces que están moribundos, plantas, tierra arcillosa, basura, y con todo esto pienso, ¿no? En que, por un lado, puedo hacer cosas con eso y pienso también que parte de este enfoque y de trabajar la complejidad y de este enfoque de la didáctica lúdica grupal es indagar las causas y daño. Entonces ya estoy pensando que vamos a tener que tener entrevistas, pienso en que vamos a tener que ir al río, pienso que vamos a tener que conocer cómo reparar el daño cuando sepamos las causas, ¿no? Y cómo podemos poder ayudar a que se revierta la situación. Y en el medio se me cruzan también que podemos analizar o conocer los diferentes tipos de peces, cuáles peces son de río, de mar, etcétera. Miren todo lo que hay, diferentes tipos de plantas, el tratamiento de la basura, la construcción de vasijas con la tierra arcillosa. Pienso en todo esto y son ocurrencias que voy teniendo para la construcción de la idea didáctica. Esto lo tienen para leer en el libro Propuestas Didácticas Creativas. Y con todo esto voy armando el argumento, la síntesis de la historia, etc. Vamos a eso entonces. Aparte de todo lo que pensé, lo que tengo que pensar es un formato narrativo. Esta historia va a ser un relato corto de sucesos que se desarrollan tal cual los cuento. Va a ser una serie con episodios o capítulos, va a ser una aventura, va a ser una resolución de un caso, de una problemática. Va a tener el formato de un videojuego o un escape room donde se eligen entre distintas opciones.
Va a ser un proyecto, algo que nos empezamos a construir una historia desde el vamos nosotros con los chicos. ¿Cómo va a ser? Tengo que pensar esto, ¿no? Y mientras voy pensando esto, lo vuelvo a poner, voy pensando qué contexto o estructura didáctica va a tener cada uno de estos episodios o el desarrollo de la historia, porque según el contexto, y esto está aclarado en el libro Propuestas Didácticas Creativas, según el contexto van a ser los tipos de actividades que desarrollemos. ¿Está? Entonces, ahora sí, me voy al argumento. Tengo la contextualización en Rosario, aquí y ahora, ¿no? Personajes. Empiezo a pensar, ¿me conviene que sea un personaje, como por ejemplo, a mí me gusta, les dije, me gustaba mirar las portadas de los libros, las tapas, está este libro de No David, son cosas que yo usé, por ejemplo, para el lío en el baño, que son cosas, pero es un nene más chiquito. Si no, a mí me gusta usar también, por ejemplo, la idea de una banda de chicos como es la de Las Bicis del Sol, que yo también la veía en Rugrats o en Los Chicos del Barrio, que eran programas de televisión. Y bueno, y pienso, y digo, ¿me conviene que sea un personaje o una banda de chicos? O una familia. Y a mí me gusta más que sean más personajes, porque me permite que de la mano de cada personaje emanen determinados tipos de propuestas. Por ejemplo, como usa Pixar con Intensamente, esas películas que hacen sobre las emociones. Y me pregunto, ¿conviene que los personajes sean humanos o pececitos? Preguntas que me hago para definir. Los sucesos dejo los que había puesto en la diapositiva anterior. El formato mezclo, utilizo los dos. El día que el río se quedó sin agua y las bicis del sol con la historia de Meristemo. Y entonces empiezo a pensar que en vez de Meristemo, esto se trata de un grupo de niños que vive en Rosario. A mí me gusta el formato de serie con episodios o capítulos, que puede articularse con que en algún momento aparezca la realización de un proyecto lúdico grupal. Entonces, ¿cuál va a ser la síntesis de esta historia a partir de la cual voy a empezar a trabajar ya, sacar punta y empezar a trabajar lo metodológico? Miren. Yo pensé la siguiente síntesis y después le voy a decir, puse esta síntesis y le dije a ChatGPT que me escriba esta síntesis más corta y más ordenada. Porque estoy probando, estoy poniendo en juego esto de la inteligencia artificial para qué la vamos a usar. Yo puse, en la ciudad de Rosario, un niño que asiste a un jardín de infantes comenta que escuchó en la radio que bajó el río tanto, pero tanto que hasta encontraron un auto en la orilla. También escuchó que existe el peligro de que el río se vacíe, que nadie pueda bañarse ni se pueda navegar. Los peces podrían desaparecer y el gobierno está muy preocupado porque la ciudad se va a quedar sin agua. El niño le propone a la maestra ir a ver el río y tratar de hacer algo. Una organización no gubernamental se entera de lo que están haciendo y le pide que documenten lo que hicieron para hacer una campaña ambientalista. Esto es lo que yo me imaginé como síntesis de la trama argumental. Y ChatGPT me pone. En Rosario, un niño de jardín de infantes escucha en la radio que el río ha bajado tanto que encontraron un auto en la orilla y se teme que el río se vacíe, poniendo en peligro la vida acuática y el suministro de agua en la ciudad. Preocupado, propone a su maestra ir a ver el río para hacer algo al respecto. Una organización no gubernamental se entera de su iniciativa y les pide que documenten sus acciones para una campaña ambientalista. Bueno, podríamos hacer una tercera opción entre lo que escribí yo y lo que dice ChatGPT. Con esto empiezo a armar la narrativa, pero va a ser necesario tener en cuenta y a la par la construcción metodológica. Si yo me
deliro con la narrativa lúdica o diseñando solamente la historia, pierdo de vista lo que es posible poner en juego como selección de contenidos que se ponen en juego para el aprendizaje. Entonces, hasta acá hoy. En el próximo módulo voy a estar trabajando la construcción metodológica. Muchas gracias a todas y a todos y espero que puedan comentar este video en la descripción del video en YouTube, si no, por mail. Muchas gracias.